Audio Jungle. Hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Gracias, pastor, por recibirnos. A los hermanos de Armenia por el esfuerzo que han hecho de venirse de esta mañana. Y Dios quiera más adelante puedan disponer de un par de días para compartir más. Pero vamos a reactivar, como dicen hoy, esta iniciativa que empezó este año y se nos empantanó por las cuestiones que ya sabemos. Pues tengo bastante tema planeado para hoy, al menos que pudiéramos abordar el primer párrafo de la confesión de fe con respecto a la iglesia. Ese es el propósito, pero vamos a mirar. Así que yo propongo que tengamos unas sesiones entre 40 y 50 minutos, descansamos un momento y volvemos, ¿sí? A los 20 o la media hora y agotamos al menos lo que yo tengo planeado en mi mente son 3 sesiones, pero no siempre cumplo lo que tengo en mente. Los hermanos de la iglesia, yo digo, hermanos, vamos a iniciar una serie, son 2 o 3 sermones, por ahí voy en la 12 todavía. Y así, no lo decía por hoy, sino que para que, ese es el deseo, ¿no? También pongo a consideración, como hemos explicado, creo, todos nosotros tenemos cierta prevención con algunas reuniones que luego se tornan en lo que no pretenden ser. Nosotros queremos mantener esto en un compañerismo donde haya mucha sencillez de corazón, mucha fraternidad, donde no se persiga otra cosa que la unidad bíblica sobre la verdad, el compañerismo, que podamos cooperarnos sobre la base de la verdad, de la palabra del Señor. Así que no tenemos nada en mente, en una agenda. No esperen el momento cuando vamos a pedir algo. Ahora sí vamos a pedir o todo esto se hizo con el fin de, realmente nuestro gran deseo, los hermanos que nos conocen de años saben que nuestro gran deseo es aportar para que haya una iglesia reformada en nuestro país, sobre todo. Pero sí quisiera que nos animáramos de pronto a hacer esto una vez al mes y que consideráramos para cualquier otro motivo poder dedicar algo de recursos si es que en algún momento nosotros llegásemos a necesitar algo. ¿Sí? Vamos a suponer que el día de mañana queremos hacer un culto unido, queremos tener alguna literatura, de pronto un fondo, no hay ningún monto específico, no tenemos que decir nada, presentar nada, simplemente si les parece, o sea, no tengo nada en mente por ahora, pero quizás mañana podamos aportar en algo como en esto, ¿verdad? Colaborar con un almuerzo, lo que sea, pero que sea algo libre. Nuestra iglesia ha destinado a que cada vez que nos reunamos, pues va a hacer un pequeño aporte, pero no es obligación, sino lo dejo solo como una propuesta. Y también, pues que en la medida que el Señor nos vaya dando confianza y entendimiento, pues que nos podamos llevar, hermanos, en oraciones, así como estamos haciendo con la mayoría. Para las iglesias es muy, muy importante tener un grupo de hermanos con que comparta la fe y con el que indudablemente pueda tener compañerismo de verdad. Así no nos estemos llamando, pero que nos tengamos en cuenta en la oración,
y en la consideración de todas nuestras cosas. Estaba invitado un pastor que también nos contactó, no sé qué tanto conocimiento tengan, yo hasta ahora estoy conversando con él, pero es un pastor que me hace ver que está también muy interesado en estar aquí, pero justamente ayer le dieron a su esposa, la pusieron en cuarentena porque es enfermera y pues él no pudo venir, pero esperamos que el Señor le Pues hermanos, yo propongo entonces que oremos esta tarde al Señor. Sí que hermana, siga, tranquila. Sí, oro. Bueno, ok. Padre nuestro, te agradecemos por tu misericordia, tu bondad, Padre, porque nos has concedido planear esta reunión y llevarla a cabo. Gracias por la generosidad de todos nuestros hermanos al disponer su tiempo, sus recursos, su local, su transporte. Padre, motivados con el único fin de aunarnos sobre la verdad de tu palabra, de ahondar en las doctrinas que son ciertísimas entre nosotros. Padre, nosotros hemos sido testigos cómo muchas de estas iniciativas luego se echan a perder. Por eso rogamos delante de ti, Señor, que nos guardes, que nos concedas una amistad bíblica, un compañerismo, una fraternidad en los límites de la Escritura, que haya confianza, mucho amor, Señor, y cuidado entre las iglesias, que nos podemos reconocer como iglesias bíblicas. Ayúdanos, Señor, para que las fortalezas de uno suplan las debilidades y así, Señor, tú te complazcas en formar y en seguir conformando una iglesia verdaderamente bíblica, reformada en esta generación, Padre. Úsanos a nosotros, a nuestras iglesias, como columnas y baluartes de la verdad. Te rogamos, Señor, pues son tiempos difíciles para la fe y queremos, Señor, estar suficientemente anclados en la verdad de tu palabra y ayúdanos por esto mismo. Oramos, Padre, dando gracias y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Siga, hermana. Bueno. Sí, está bien. No, está bien. No, igual no vamos a hablar realmente mucho. Vamos solo a mirar el capítulo 26, que es el de la iglesia. Y este es nuestro motivo. Ojalá por un buen tiempo, pues si vamos a avanzar al paso de hoy, entonces serán 15 sesiones, porque son 15 párrafos. Hoy quiero abordar sobre el primer párrafo y del capítulo 26 de la iglesia. Todos ustedes saben de pronto que la confesión de fe, este documento histórico que se desprende históricamente de la confesión de Westminster, que es la confesión de las iglesias reformadas, digamos presbiterianas. Nuestra confesión de fe surge de esta, pero hay ciertos párrafos y ciertos capítulos donde no nos parecemos mucho, y este es uno de ellos, precisamente. Para la confesión de Westminster es el 25, para nosotros es el capítulo 26, y es donde se parten algunas diferencias de los presbiterianos. Pero hay algo que sí es cierto, que si usted cuantitativamente hablando mira la extensión que cada párrafo tiene, por ejemplo el capítulo 1, el 2, usted mira cuántos párrafos tiene cada capítulo, se va a dar cuenta que en la confesión de fe hay 4 capítulos que son numerosos. Por ejemplo, la doctrina de la palabra de Dios, el 1,
tiene bastantes, o 10 creo, párrafos. De los capítulos numerosos esperaríamos la palabra de Dios, Cristo, la cristología y la iglesia. Es uno de esos capítulos grandes con 15 párrafos tiene. Y esto a usted le indica algo de lo que la Reforma consideraba o en qué valor tenía la Reforma a la doctrina de la iglesia. Cuando se dan tanto espacio en un documento para comentar algo, le están diciendo o nos están comunicando algo, que para la Reforma indudablemente la doctrina de la Iglesia es una doctrina a tener en cuenta, no quizá más importante, pero es una doctrina sin la que no entenderíamos otras cosas. En nuestra confesión de fe, los primeros 4 párrafos nos hablan de la Iglesia en su aspecto universal, y del 5 al 15 la confesión de fe habla de la Iglesia en su aspecto local. Y así dividiremos el capítulo 26 de la confesión del 1 al 4 y del 5 al 15. Entonces, lo primero que va a ser nuestra confesión de fe, voy a darle lectura al párrafo 1 de la Iglesia. Dice: la Iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Así que vamos a empezar, hermanos, con el primer aspecto de la iglesia, y su aspecto local, universal. Iglesia universal. Espero que tenga don de interpretación de jeroglíficos para entender, pero usted va a estar muy pendiente. Yo me voy también a basar, hermanos, de el bosquejo, que creo que todas las confesiones de fe comentadas tienen un bosquejo que propone el doctor Waldron, que fue el que comentó. Me voy a apoyar sobre ese bosquejo, aunque no necesariamente sobre todos los comentarios. Así que hablemos de la identidad de la iglesia. ¿Cuál es su identidad? Así está en la confesión de fe. Yo solo voy a copiar el bosquejo, su identidad. Vamos a mirar algunos términos que yo me voy a parar sobre los hombros de lo que usted ya sabe. Entonces voy a dar por sentado que usted está ubicado en esto. Pero voy a ir sobre algunos conceptos que sí veo que generalmente nosotros tropezamos con ellos y no nos son tan claros, pero que la confesión de fe los va a manejar profundamente. Y es el asunto de la catolicidad de la iglesia, la unicidad de la iglesia, la invisibilidad de la iglesia. Conceptos como esos son los que vamos a mirar. El ministro escocés John Macpherson, de la Iglesia Libre de Escocia, dice lo siguiente: los precursores evangélicos de siglos pasados tenían una alta estima con respecto a la unidad de la iglesia, aunque muchos de ellos gastaron sus vidas protestando contra un cristianismo decadente y ritualista y carente de doctrina. Insistían en que la iglesia visible es católica y es una. Y esos son los dos conceptos que vamos a mirar ahorita: la unicidad de la iglesia y la catolicidad de la iglesia. Unicidad de la iglesia y catolicidad de la iglesia. Él sigue diciendo: ellos eran muy escrupulosos y se mantenían alerta frente a los cultos idolátricos, los cuales eran condenados sin cesar, o en las expresiones de doctrina que ellos consideraron falsa, pero en ningún caso pudieron tolerar la idea de romper la comunión de la Iglesia católica, universal, entiéndase. Ellos tenían una manera de distinguir entre la separación en la Iglesia y la separación de la Iglesia.
Son conceptos que ellos manejaban y para la Reforma no fue nada nuevo que hubiese separación en la iglesia, pero no separación de la iglesia. Y esto por su concepto de una única iglesia y una única iglesia católica. Hablemos de lo primero, su unicidad. ¿Qué queremos decir con unicidad? No se confunda unicidad con unidad. Esa va a ser algo que vamos a ver más adelante, la doctrina de la unidad de la iglesia, o más bien llamada la comunión de los santos, que somos uno en el Señor y tenemos comunión. Aquí la unicidad tiene que ver con que tan solo hay una única iglesia, solo hay una iglesia. Es decir, cuando hablamos de si acaso hay una organización encargada, singular y particularmente de asuntos que Dios le encomendó, la iglesia está única allí, es una sola. Recuerdo que hace unos meses mirábamos cómo la iglesia es central en los propósitos de Dios, cómo es una organización singular, es decir, no tiene otra que haga lo que Dios le mandó a hacer a la iglesia. En esto, en ser lo que la iglesia es, nada más es, ¿me hago entender? Solamente la iglesia es eso. Usted no puede decir, mire, la iglesia es esto, pero también esta otra organización es como la iglesia. La iglesia no tiene puede tener semejanzas con algo, pero es única. Solamente hay una institución, la que Dios le encarga, lo que le encargó a la iglesia hacer, y esta es irreemplazable. Desde el punto de vista de la iglesia universal, entonces hablamos de que la iglesia es una sola. Quiere decir que cuantitativamente hablando, en cantidad, solo existe una iglesia. Mateo 16, 18, por ejemplo, nos muestra esta realidad. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí nota entonces? Mi iglesia. Hay aquí, cuando se habla de su aspecto universal, solo se puede hablar de una iglesia. Aquí el Señor dice, bueno, pudiendo haber hablado en otro término, no dice edificaré las iglesias, pero dice edificaré mi iglesia, lo que quiere decir que hay una sola. Cristo afirma también en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia nos señala entonces que Cristo es la cabeza de la iglesia en su sentido universal. Y esto es importante, reconocer la iglesia en su aspecto universal, y luego veremos la iglesia en su aspecto local, pero en su aspecto universal solo hay una iglesia, solo hay una cabeza. Las expresiones singulares que se usan para señalar la única iglesia que existe y la única iglesia que Dios tiene, también se ve en Efesios 4, 11 al 15, especialmente en el versículo 12, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay una iglesia, solo hay un cuerpo, porque solo hay una cabeza. Luego, en Efesios 5, 23 al 25, también note allí la singularidad, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Más adelante en el versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Y versículo 29, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y entonces todos estos textos, que yo los cito porque la confesión de fe son los que usa precisamente para corroborar esto, donde está hablando de que la iglesia, en su sentido universal o católico, es tan solo una.
Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Otra vez, hablando de una sola cabeza, un solo cuerpo. Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y finalmente, la maravillosa conclusión acerca de los privilegios de los creyentes del nuevo pacto al haber creído en Cristo, Hebreos 12:23. Esta es una descripción de los privilegios de los creyentes del nuevo pacto al haber creído en Cristo. Dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces, la iglesia, la congregación, solo hay un cuerpo. Esto es muy importante entenderlo, pero estamos hablando en su sentido universal. Esta es, pues, la unicidad de la iglesia. Yo sé que hoy podemos hablar de iglesias, pero cualquier concepto que tengamos de iglesias, con ese al final, nunca debe superar el concepto que tenemos de iglesia en su sentido universal. ¿Sí? Y aquí está lo complicado. Lo segundo es su catolicidad. La catolicidad o universalidad de la iglesia significa que ésta se extiende a todo el mundo y a todos los tiempos. Así que iglesia católica significa que se extiende a todo el mundo, es decir, a todos los países y a todos los tiempos. Eso también significa católico, es decir, es algo universal en todo el sentido de la palabra. La universalidad de la iglesia es uno de los aspectos gloriosos de la iglesia de Cristo. Recordemos que ese pueblo típico de Dios, le vamos a llamar pueblo típico de Dios, yo voy a sustentar esto quizá en la tercera sesión, a Israel. Ese pueblo típico de Dios era étnico, es decir, estaba atrapado en solamente una nación. Pero la característica de la iglesia es que no es étnica, sino que es universal. O sea, quizás en algún comienzo la iglesia estuvo suscrita hacia adentro de los límites de Israel, pero la característica de la iglesia de Cristo es su catolicidad. Es decir, que se extiende, que ya no es étnica, sino que ha superado los límites del Israel nacional y lo vemos en la inclusión de los gentiles. Por eso hablamos de una iglesia católica. Mateo 10, 5 al 6, dice y nos muestra, por así decirlo, un progreso en la pedagogía divina. Entendamos que vamos a hablar de esta forma, en la mente de Dios hay un decreto eterno, pero este decreto es puesto a rodar en la historia y a esa estrategia divina es lo que se llama la historia redentora o el plan redentor. En ese plan redentor, en esa estrategia divina, note cómo progresan las cosas. Tenemos un texto como Mateo 10, 5 al 6, donde dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire la estrategia. Entonces el Señor es enviado y le dice a sus discípulos: con los gentiles no, ni con los samaritanos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso no es muy católico, ¿verdad? Sino muy étnico todavía. Y Mateo 15, 23 y 24, 15, 23 y 24 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, hablamos de la mujer sirofenicia, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo:
no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, otra vez se nota la identidad que tenía el pueblo de Dios antes. Era una entidad muy nacional, muy metida dentro de los límites del Israel nacional. Pero luego, ya avanzado el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor afirmó lo que dice en Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuáles son las ovejas que no son de este redil? ¿O cuál es el redil al que estaba haciendo referencia? A los judíos, ¿verdad? Entonces, primero fue allí. Entonces, no es que el Señor está experimentando, sino que hace parte de la estrategia. La estrategia. Primero el Señor es enviado al Israel nacional. De hecho, de ahí surgió el Mesías, del Israel nacional. Los discípulos son enviados al Israel nacional, pero ya posteriormente, como esa revelación progresiva que hace Cristo a uno de sus discípulos, les dice: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas debo traer. Y estaba haciendo referencia justamente a la inclusión, ya lo entendemos por revelación posterior, a la inclusión de los gentiles. Y el Señor nos empieza a mostrar este elemento católico, universal. ¿Y cuál es la idea? ¿A estas debo traer y entonces ahora tendré dos pueblos? No. Note la conclusión. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Teniendo en mente a los judíos y teniendo en mente a los gentiles, no dijo dos pueblos, sino uno solo, con un solo pastor. Eso nos va a acompañar y nos va a caer después en conclusiones posteriores. Lamentablemente, debemos decir también que el concepto de catolicidad es malentendido. Reconocemos dos extremos de peligro en entender la catolicidad. El primero, cuyo error está en la catolicidad restringida, tan extraño y contradictorio como suena eso. Catolicidad restringida. Ese es un peligro, ¿verdad? Y la otra es una catolicidad demasiado amplia. Pero no hay respuestas fáciles aquí, pero sí podemos tratar de dar más entendimiento. Hay un teólogo, R.B. Kuyper, no es Abraham, el holandés, es R.B. Kuyper. Él creo que también era holandés, pero su ministerio lo llevó en Estados Unidos y fue más contemporáneo. Tiene un libro, él es presbiteriano, pero dice El cuerpo glorioso de Cristo. Es un libro que nosotros vendemos también. Muy bien. Dice lo siguiente: la Iglesia de Roma se llama a sí misma la Iglesia Católica. Al demandar catolicidad para sí, excluye cualquier otra comunión de la Iglesia universal. De acuerdo con este punto de vista, la universalidad de la Iglesia no va más allá de los límites de la Iglesia de Roma. Esa es de veras una universalidad restringida. ¿Cuál es el peligro de restringir la catolicidad de la Iglesia tan solo a los que se suscriban completamente a nuestra propia visión o interpretación? Hay que estar muy atento. Es un peligro confesarnos de la Iglesia universal y restringirlo tanto, que solamente nosotros quepamos. Es un peligro. El otro peligro, como dice este profesor, muchos profesantes, por lo contrario, sostienen un punto de vista muy amplio de la universalidad de la Iglesia cristiana. Reconocen como partes constituyentes de la Iglesia universal a todo y cada grupo que se autodenomina Iglesia. Este es el extremo opuesto del punto de vista de la Iglesia de Roma y en nada menos erróneo. Por un lado, podemos llegar a ser de la Iglesia Católica nosotros mismos solamente. Por otro lado, la catolicidad puede llevar a algunas iglesias a reconocer lo que es más común hoy, escuchando cosas como estas. Todo el que confiese el credo de los apóstoles, ese es cristiano. ¿Sí?
Usted creo que rezó el credo de los apóstoles y fue católico. Pero note, dicen, el credo de los apóstoles es el sumario, es el resumen de lo que es la teología en su sana doctrina. Lo que pasa es que si usted dice eso, entonces somos hermanos de los católicos, por implicación, ¿verdad? Porque ellos sostienen el credo apostólico. Es más, no conozco el primer teólogo liberal que se vaya en contra del credo apostólico. Ellos también lo sostienen, lo interpretan de otra forma, pero lo sostienen. Y entonces, mire que es cuando la catolicidad ya se nos abrió demasiado, donde entra cualquiera que diga o que profese que es una iglesia. Yo sé que aquí tenemos el peligro de restringirla, pero el peligro grande es que todos hablen así. Y de hecho, encontramos creyentes pensando que nosotros somos hermanos de la Iglesia romana, solo por la vía de que creemos en la Trinidad, en el sacrificio de Jesucristo, cosas así tan generales. Yo creo que no se puede ampliar el concepto de catolicidad donde grupos y congregaciones niegan las doctrinas bíblicas esenciales para la salvación, santificación y adoración. Eso ya es mío, eso no es del profesor. O sea, la catolicidad debe tener un límite. Yo sé, hermano, y es muy probable que haya sido la experiencia de la mayoría de ustedes, que ustedes primero fueron del cuerpo de Cristo antes de ser reformados, ¿sí o no? Entonces ustedes eran parte del cuerpo de Cristo, aún bajo otras iglesias. No podemos decir la iglesia reformada es la iglesia, es la iglesia. Yo creo que somos parte de, y si somos reformados es porque creemos que nos sobran menos ladrillos cuando construimos la pared. Lo que no quiere decir que nos neguemos a reconocer que en otras denominaciones hayan hermanos en la fe y que quizá iglesias que no sean reformadas les podamos llamar iglesias en todo el sentido de la palabra. Eso es verdad. Creo que darle a una denominación solo porque es una denominación el apellido de iglesia no es justo. No es justo. Nos tocaría mirar caso a caso. Es decir, yo no pudiera decir, todos los carismáticos no. Yo pudiera decir, déjenme ver la iglesia. Necesito ver si es una iglesia que está muy atrás, pero ya por denominaciones que yo tampoco pudiera decir que todo lo que está en la reforma es. ¿Sí me puedo entender? Entonces, por nombre no. Pero, al menos sí creo que esto es incómodo, porque no se nos está diciendo que nosotros debamos aceptar lo que los demás creen, lo que se nos está diciendo con la catolicidad es que es una realidad, que fuera de nuestra interpretación bíblica encontramos iglesias que pueden ser bíblicas, pero con deficiencias. La confesión de fe lo reconoce. Hay iglesias que se han degenerado tanto que han llegado a ser sinagogas de Satanás. Pero usted no sabe si esta iglesia todavía está bien degenerada y todavía no ha pasado a ser sinagoga de Satanás. ¿Me hago entender? Así que la catolicidad es una realidad, no es tan cómoda, pero es una realidad, ¿verdad? Donde debemos aceptar que hay creyentes en otras iglesias, que hay otras iglesias, aunque no sean reformadas, que pueden ser llamadas iglesias, aunque deficientes. Pero lo otro es no tener ningún tipo de filtro doctrinal ni mental, donde simplemente el hecho que una iglesia diga somos iglesia, entonces ya debemos creerle, o que cada creyente que se confiese como creyente es que ya debemos creerle. Ese es el otro extremo. Así que yo digo que no se puede ampliar el concepto de catolicidad donde grupos o congregaciones nieguen doctrinas bíblicas esenciales, son transversales para la salvación, para la santificación y para la adoración. Y aquí permítame hablar de este lenguaje, doctrinas esenciales. No estoy seguro, creo que nosotros ya hemos hablado de eso, ¿verdad? De las doctrinas esenciales, de esa armadura
artificial con la que algunos toman las doctrinas bíblicas y las discriminan en niveles de primaria y secundaria, en niveles de esenciales y no esenciales. Y entonces la pregunta o el comentario hoy es, ¿cuál doctrina es esencial? Porque el presupuesto es este: nosotros somos hermanos de todos aquellos con los que concordemos en las doctrinas esenciales. El punto es, ¿y cuáles son esas doctrinas esenciales? ¿Quién hace la lista? ¿Quién tiene la patente de la lista de las doctrinas esenciales? ¿Verdad? Porque podemos decir que creen en la Trinidad, entonces abracémonos con los católicos, ¿verdad? Que creen en Jesucristo, entonces abracémonos con los adventistas, ¿verdad? ¿Me hago entender? ¿Quién tiene la patente de colocarnos en el primer nivel, lo esencial? ¿Y quién tiene la patente de decirnos que lo segundo es secundario y lo tercero es terciario? ¿Quién nos puede decir eso? Yo pienso que el asunto está mal planteado. Yo creo que no deberíamos hablar de cuáles son las doctrinas esenciales o no esenciales, sino que, de acuerdo al tema, hay doctrinas que son esenciales para ese tema, no para todo. Yo no puedo hacer esto con todo, pero lo que yo sí puedo hacer, me hago entender, yo no puedo colocar esto como en el triaje que me enseñan: esencial, secundario y terciario o menos esencial. Y si nos vamos a unir sobre esta base. Eso es muy artificial, hermanos, y eso nos saca rápido el problema, pero nos crea otros. Yo creo más bien que cada doctrina es un círculo, y en el centro de ese círculo, ¿verdad?, está lo que yo llamaría doctrinas esenciales. Ahora, no lo hago con todo, pero voy a hablar de doctrinas esenciales para la salvación. Eso es más sabio hablar. No doctrinas esenciales, sino para la salvación. Yo sé que la doctrina de la salvación tiene muchas cosas. Ahí está desde la elección hasta la glorificación, todo comprendido. Pero de esas cosas que son esenciales, ¿qué es lo que usted debe saber para ser cristiano? Y entonces ya usted va a sacar algunas cosas más puntuales. Le pongo un ejemplo, hermano. Yo sé que en la doctrina de la salvación está la doctrina de la predestinación. Aún así usted puede ser buen cristiano si la desconoce, ¿sí o no? Sí. Yo no sé si hoy, pero antes sí pasaba. De hecho, llegamos así, porque llegamos Exactamente, desconociéndola. Es una doctrina de la salvación, pero para mí no es esencial en ese sentido, de que yo puedo estar seguro de mi fe, aun cuando desconozca esa doctrina. Pero no la doctrina de la sustitución. Esa sí o sí. Ahora, yo considero que hay doctrinas esenciales para la santificación. Esenciales. Cosas sin las cuales usted no puede avanzar en santidad, ser un hombre piadoso, una mujer piadosa. ¿Cuáles son? Ese sería otro motivo de discusión. ¿Me hago entender? Yo sé que en la doctrina de la santificación hay muchas cosas más, pero hay unas que sí o sí, y en la adoración yo sé que hay asuntos periféricos a la adoración, pero hay asuntos sí o sí que usted debe abrazar. La catolicidad, entonces, creo que no se debe dar así, sobre esta base, como nos enseñan, sino que usted debe mirar en cada tema, ¿verdad? Y se va a dar en los centros de la doctrina esencial de salvación, santificación y adoración. Esta, a mi parecer, es la única manera en que respetamos la catolicidad sin irnos al extremo de ampliar demasiado la catolicidad, que todo quepa. Note esto. Recordemos que también hay sectas que se denominan iglesias, y es necesario distinguir entre iglesia y secta. Esto es así, y esto me tomo una frase de la confesión belga, es una confesión histórica, quizá una de las primeras. Dice: debemos distinguir diligentemente y con buena prudencia de la palabra de Dios cuál es la verdadera iglesia, puesto que todas las sectas existentes hoy en día en el mundo se cubren con el nombre de iglesia.
Así que entiendo los límites, pero esto nos ayuda a darle matiz. Eso tiene sus implicaciones, hermanos, pero yo solamente quiero mostrarles el hecho. Esto no, esto es artificial, pero usted sí puede reconocer ciertas doctrinas que son transversales para la salvación, doctrinas transversales para la santificación y doctrinas transversales para la adoración. Y si coincidimos ahí, todavía podemos reconocernos como iglesias, con deficiencias unas más que otras, pero nos podemos reconocer como iglesias. La palabra de Dios enseña que la iglesia de Cristo es universal. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto lo dicen unos judíos, ¿verdad? Cuando ven cómo el Espíritu Santo se derramó en Hechos 11, dando el reporte de lo que ocurrió en casa de Cornelio. Efesios 3:5-6, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí la lucha era, entonces, cómo pensar de una teología que tenía Israel en el centro a un cuerpo de creyentes, a un cuerpo local, donde también los gentiles cupieran. ¿Cómo es eso? Y entonces aquí Efesios 3:5-6 nos da la respuesta, y Mateo 28:19, y por tanto id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La orden de ser discípulos es al mundo, y por eso Pablo puede decir en Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. La catolicidad de la iglesia, que estaba planeada en un comienzo, eso estaba en la mente de Dios, pero que en la estrategia divina, primero empezó con los judíos, luego empieza a ingresar al mundo gentil. El cumplimiento de ello se empezó a gestar en Pentecostés. Hechos 2:5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y allí de ellos se confiesa lo siguiente, o ellos mismos dijeron, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces note la pedagogía divina. Ya el Espíritu Santo, entonces, se derramó sobre la iglesia en su momento, y gente de otras naciones que estaban allí empezaron a escuchar en sus propias lenguas las maravillas de Dios, que ese fue el milagro aquí de lenguas, entiéndase idiomas, al menos en Hechos 2:5. Luego, hermano Antonio debe saber lo que explica el libro de Hechos. El libro de Hechos está estructurado como el cumplimiento de Hechos 1:8. Es decir, ¿de qué se trata el libro de Hechos? Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén. La primera parte de Hechos es el Evangelio en Jerusalén. Luego en Judea, ¿verdad? También, hablamos de 8 en adelante, en Samaria, de 8 en adelante y hasta el último de la tierra. Esa es la historia que nos va a contar el libro de los Hechos. Cómo se prometió en Hechos 1:8, y todo el libro nos va a decir cómo llegó a Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está haciendo el Señor? La pedagogía. ¿Sí nota cómo empezó? A los apóstoles diciéndoles, no vayan a los gentiles. Pero después el Espíritu Santo vino sobre los gentiles. Y entonces ahora los discípulos son enviados a evangelizar las naciones, el mundo entero. Es la pedagogía del Señor, haciendo que a su iglesia, mostrando que esa mentalidad, ese decreto de Dios de tener una iglesia católica universal, tenía una estrategia, pero que ahora se estaba llevando a cabo en el nuevo pacto. Esta catolicidad es una bendición derivada de la muerte de Cristo. Efesios 2:13-16.
Pero ahora en Cristo Jesús, ahora, como diciéndonos, antes no era así, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, está hablando a los efesios que eran gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ya que usted nota entonces que la iglesia superó ya a Israel, la superó completamente, ahora entonces dice en Cristo, entonces es cuando unos y otros se encuentran. Estamos hablando que la catolicidad es una bendición derivada de la muerte de Cristo. Y así es que se deben tener las palabras del Señor, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, no solo a judíos, sino a gentiles. Eso está en Juan 12:32. Así como la iglesia debe estar alerta para no dejar que su catolicidad se convierta en ecumenismo, debe estar también en guardia contra cualquier cosa que dañe su catolicidad, evitando cualquier espíritu de sectarismo. Entonces, ¿qué tenemos a los dos extremos? El ecumenismo y en otro lado, el sectarismo. Es una tensión, ¿no? No es tan fácil pararse en una mitad bien equilibrada, no es fácil. Pero, ¿qué debemos nosotros evitar? Por un lado, que nuestra catolicidad se convierta en ecumenismo. Es decir, ¿cuánto es lo mínimo que usted está dispuesto a creer? Lo mínimo, el mínimo común. Trinidad y Jesucristo. ¿Todos Trinidad y Jesucristo? ¿Todos? ¿Sí? Somos uno, ¿verdad? Eso aplicaría como una implicación, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy nosotros estamos en contra de ese ¿cuál es su mínimo? ¿Cuál es su mínimo? Dígame cuál es su mínimo para coalicionarnos. Es que si empezamos a hablar de más, ya la unidad no es posible, ¿sí? Entonces dígame cuál es su mínimo. ¿Hasta dónde se puede recoger y seguir sintiéndose cristiano? No, con estas 5 cosas. Muy bien, entonces vamos a unir sobre esas 5 cosas. Hermanos, qué peligro, ¿verdad? Eso ya me parece que es un ecumenismo de facto, es decir, de hecho. Pero hay un peligro en el sectarismo, en lo que realmente es el sectarismo, y es el hacer de mi interpretación bíblica, o más bien de parte de mi interpretación bíblica de algunas formulaciones doctrinales, toda una verdad, olvidando más verdad en la Escritura. Este maestro enseña lo siguiente, y aquí hay que aclarar algo antes de seguir. Yo hablo de sectarismo, no lo que hoy se habla de sectarismo. Es que hoy es muy fácil borrar a otro del mapa, ¿verdad? Diciéndole legalista y sectario. Y ya, para no tener que lidiar con su teología, ¿cierto? Yo no quiero lidiar con lo que usted enseña, que me estoy sintiendo mal. Yo le digo sectario. Y ya, lo borro de mi mapa mental y lo borro para otros, o le digo legalista. Este hombre dice, no hay que mirar como sectarismo el que la iglesia tome con demasiada seriedad las escrituras. Eso no es sectarismo. Ni es sectarismo que insista en que todas las cosas deben hacerse bajo su marco y principios. No hay que ver como sectarismo que la iglesia defienda que las formulaciones doctrinales deban ser delineadas con precisión, ni mucho menos que promueva y defienda una ética cristiana particular y santa. Es lo que se hace continuamente, señalar de sectario a alguien o algo para deslegitimar su teología o práctica. Así que esto no es nuevo. Pero también dice él, cuando se hace hincapié en una enseñanza bíblica a costa de otras,
Y cuando hombres falibles agregan algo a la enseñanza de la Escritura, es entonces cuando aparece el sectarismo. Ya comprendí esa definición muy importante. Cuando se hace hincapié en una enseñanza bíblica a costa de otras, y cuando hombres falibles agregan algo a la enseñanza de la Escritura, es cuando aparece el sectarismo. Cualquier forma que el sectarismo asuma siempre es un gran mal, porque produce estrechez, prejuicios e intolerancias y está destinado a oscurecer aquel glorioso atributo de la catolicidad. Entonces, ya entendemos que realmente ser sectario es tomar una enseñanza bíblica que puede ser cierta y hacerla como única, en detrimento de lo demás que enseña nuestra doctrina, la palabra de Dios, y cuando, por supuesto, nosotros mismos aportamos como hombres falibles, agregando a las enseñanzas de las Escrituras y las defendemos como si eso fuera la doctrina bíblica revelada. Eso también debemos cuidarlo aquí, para entender bien y para movernos con algo de mejor precisión en esta catolicidad. Pero otra implicación de la catolicidad se ve reflejada en la tarea de la Iglesia, que es llevar el Evangelio a toda criatura, proclamando lo que dice Colosenses 3:11, que en Cristo Jesús no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, hermanos, donde no hay una nacionalidad superior en Cristo, como hoy parece ocurrir el peligro de muchas iglesias de tomar la nacionalidad judía y volverla un modelo, un prototipo de lo cual debería ser la Iglesia. Esto es muy común en los círculos dispensacionales, tomar como la nacionalidad perfecta el camino o el modelo al cual parecernos a los judíos. Y entonces ya empezamos a modificar pequeñas cosas abajo, porque se supone que el Evangelio entonces tiene que llevarnos a la mejor nacionalidad. En el Evangelio no hay nacionalidad, no hay. Dice, no hay griego, no hay judío, no hay bárbaro, no hay escita, no lo hay, sino que Cristo es el todo y en todos. Y en esto, por supuesto que cada cultura reflejará de alguna manera el Evangelio, pero lo que no es sabio es que nosotros vendamos nuestra cultura como evangelio. Nuestra cultura como evangelio. Eso no puede ser. O que se excuse uno detrás de la cultura para promover asuntos que no son evangelio. Tal superioridad de alguna nacionalidad sobre otra no existe. La Iglesia sigue y seguirá siendo única, central y reemplazable en los propósitos de Dios, porque la Iglesia está en Cristo, ya no en una nacionalidad. Entonces, yo solamente estoy aclarando términos, porque la confesión de fe empezó diciendo la Iglesia Católica Universal. No entenderíamos tal cosa si no la abordamos. ¿Sienten que están cansados? Bueno, vamos a descansar un momento y ya venimos al concepto de la iglesia invisible. ¿Está bien? No sé si hay preguntas de esto al menos. ¿Están tranquilos? Sí, señor, sí, claro. Sí, señor. O sea, el punto es que en este lado de aquí, cuando hablamos de, tenemos unas propones de neocalvinismo, Sí. hay unas doctrinas principales, unas secundarias, unas terciarias. Entonces hablamos de la ambigüedad, que es nos movemos hacia este otro modelo, donde decimos, bueno, hay doctrinas importantes para, o transversales, o esenciales, esenciales para las doctrinas. Para cada doctrina. Eso, para cada doctrina. La pregunta ahí también es, si no terminamos de una u otra manera, porque listo, la salvación,
Entonces, listo, unos pueden definir, para mí la doctrina principal en la salvación es esta. Sí. Otro puede decir, pero la doctrina para mí principal en la salvación es esta otra. Entonces, de una u otra manera podrían argumentarnos exactamente lo mismo. Que quedamos en lo mismo. Bueno, yo no tengo la respuesta absoluta, pero me voy a atrever a decirle algo. Al momento que yo hago esto, me parece que soy arbitrario, porque yo veo en la Escritura, por ejemplo, está la doctrina de la Trinidad. Pero ¿qué valor se le da a esa doctrina en la Escritura? Yo no puedo decir si es de primero, segundo o tercero. Yo digo, ahí está la doctrina, me hago entender, ahí está. Lo que no le asigna es un valor. Ahora, cuando yo hago esto, yo sí veo expresiones bíblicas y sí me queda más fácil decir cuál es. Le pongo un ejemplo. ¿Con cuánto de conocimiento del Evangelio una persona pudiera ser salva? Eso sí lo podemos catalogar por la Biblia. ¿Sí? Entonces ya no sería nosotros imponiendo, sino diciendo lo que el apóstol dijo, esas afirmaciones que él hace, que si no se cree tal cosa, entonces no se está en la fe, cosas así. Entonces yo ya puedo decir, ya me queda más fácil decirlo, ¿no? No así, porque de esta forma, por ejemplo, aquí siempre ponen la Trinidad y la Cristología, sobre todo la soteriología, ¿verdad? Pero aquí ponen asuntos de ética, o quizás aquí. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, automáticamente, ¿dónde la pondría usted? Pues yo la pondría arriba, no aquí. Vuelvo a decir que se vuelve algo, pero aquí sí yo puedo entender que hay cosas sin las cuales la palabra de Dios dice que no puedo ser santo, por ejemplo. No pudiera ser santo sin eso. Hay cosas que vemos que aunque son un defecto en la santidad, aún así pudiéramos llamarle a un creyente santo, aunque sea defectuoso. Pero hay cosas sin las cuales, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cosas, sí, expresiones así. Hay un libro, ojalá alguien que sepa inglés lo pudiera leer, lo pudiera traducir, tiene que ser complejo, es el de el reformador Turretín. Él plantea algo parecido, pero déjeme acordarme de otro teólogo que habla exactamente de lo que estamos hablando, doctrinas esenciales para salvación, para santificación, o le llama para la iglesia y para la adoración, sin las cuales. Entonces, ese sería un buen estudio, pienso, que sería un terreno por explorar y por definir. Yo sé que no vamos a coincidir siempre, pero el grado de unidad sí sería más real al reconocer cuáles son las doctrinas sin las cuales no hubiera salvación, no hubiera santificación y no hubiera verdadera adoración. Eso es más realizable que esto. Y lo decimos es por las vías, ¿no? Algo así como, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de... Entonces ya usted nota ese tipo de expresiones que nos ubican en que hay algo esencial para la santificación, cosas así. Sí, lo que quisiera también, pastor, que no termináramos de pronto nosotros parándonos sobre nuestra propia propuesta. Es el hecho de que aunque reconozcamos esto, que me parece muy acertado, es, por ejemplo, hubo una expresión ahora de no necesito para mi seguridad y salvación entender mucho la predestinación. Pero algo trae el entendimiento de la predestinación que es necesario para... ¿Sí me está haciendo entender? Sí, ¿sería necesario para qué? Eso, exactamente. Entonces el punto es esto, como no digamos, bueno, el último eso no es tan importante, porque entonces volvemos a caer. Sí. O sea, yo entiendo cuando lo vamos acá, está perfecto para nosotros lo entendemos, pero que cojamos todo no estamos diciendo que la doctrina de la predestinación no es importante. Sino de pronto para establecer esos no es esencial conocerla para la salvación. Pero si yo hiciera otro circulito aquí, ¿cierto? Es necesaria para el gozo. ¿Sí? Para el gozo. Usted no puede tener gozo sin eso. Puede ser hasta para la santificación, porque el que tiene esa seguridad en él se purifica en él, dice Juan. Entonces, cosas así. Entonces, mire que ese ejemplo me sirve para que usted mire
que no es sabio plantearlo así, sino que usted lo puede ubicar más fácil en qué es esencial para exactamente qué. Entonces, el planteamiento que siempre hago es, las iglesias deberíamos unirnos generosamente en lo esencial en estos 3 puntos, no en uno solo, al menos. Yo digo unirnos en el sentido místico y universal, no necesariamente asociándonos, pero al menos reconociéndonos, donde yo pueda ver algunas señales, aunque lo demás de mi círculo esté deficiente, me pudiera decir, aquí hay una iglesia, para mí es imperfecta, pero la reconocería como iglesia, pero de faltarlo, entonces no pudiéramos catalogarla como iglesia. O sea, pastor, un poquito, salvación, santificación y adoración, si esos 3 elementos hay comunión. Al menos lo esencial en estos 3. Sí. Digamos, en adoración ahí me queda, digamos, como la duda, ¿qué sería? Porque digamos, al principio regulado, sí, muy bien, sí, digamos, el reunirnos dominicalmente, sí, o sea, eso es como muy... Sí, por supuesto. Digamos, la iglesia no tiene ese principio, no los podríamos, digamos, catalogar como hermanos. Sí, es complejo, ¿no? Es complejo. Sí, no me la boten a mí. pero es complejo. Lo que pasa es que note, es que usted no practica el día del Señor, no porque esté peleando con el domingo, sino que es el concepto de la ley moral. Entonces, eso me lleva aquí, a santificación. Entonces, ¿cómo usted está santificando? Es decir, ¿con qué parámetros? Entonces, mire que eso que parecía adoración, me jala otro asunto. Que pareciera periférico, pero es central. Exactamente, que para mí, por supuesto, la ley, aunque la ley no es medio de santificación, es un instrumento de ella. No es el medio, pero es un instrumento. Entonces, la ley debe estar aquí, no aquí, en salvación, porque por las obras nadie es justificado, pero por la ley sí entendemos nuestra santificación y la llevamos a cabo. Entonces, lo que no es esencial aquí, ¿sí? Entonces, pero es muy difícil. Por eso le digo que me tocaría ver casos. Sí, lo importante es que la de allá la descalificamos completamente y todas las doctrinas, sí, todas las de la Biblia, deberían ser necesarias en algún punto. Es necesario, porque para eso está revelado. Deberíamos tener el tablero de puntos y decir, mire, este cabe aquí, este cabe aquí, este cabe aquí. Que eso es para mí es más realizable. Es un gran trabajo, pero es más realizable que esto fácil. Porque es que eso tiene un presupuesto. ¿Sobre qué base nos vamos a unir? Entonces es donde queremos, deme el mínimo común. Pero esto es más realizable en el sentido de reconocernos. Ahora, vamos a suponer, hay iglesias, por ejemplo, que en su gobierno eclesial no son tan puras, pero pudieran ser catalogadas como iglesia de Cristo. Hay iglesias que por su gobierno no serían catalogadas como iglesia, aunque creyentes dentro de ellas sí. Es difícil, ¿sí? Yo pudiera decir, esta iglesia no tiene un gobierno tan bíblico, vamos a suponer, pero es una iglesia. Pero esta iglesia está gobernada por una mujer, pero allí dentro pueden haber creyentes. Entonces, como iglesia yo no establecería comunión con ellos, pero a creyentes individuales quizás los pueda llamar creyentes. Es muy complejo.